Dios les bendiga. Vamos a orar para colocar este tiempo de enseñanza de la palabra y para aprender más de la Escritura. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque nos has concedido este día, este tiempo. Rogamos, Señor, que nos enseñes el propósito de tu corazón y que todo sea conforme a tu voluntad. Padre, en tu mano colocamos este tiempo, pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos recibir la palabra y que tu palabra dé fruto en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje lo he titulado Lo primero que debo hacer. Entonces, empezando este año, debemos tomar conciencia de que hay algo que debemos hacer para que este año sea diferente y mejor que el anterior. Entonces, recuerde, lo primero que debo hacer. Y vamos a leer un texto que está en Mateo 6:33, que dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordando la última enseñanza que tuvimos en el 2025, vimos cómo el rey Ezequías, el primer mes de su reinado, en el primer año de su reinado, él abrió las puertas de la casa del Señor. Su padre, el rey Acaz, para congraciarse con los reinos vecinos y con la potencia del momento, el imperio asirio, cerró el templo, lo trancó, impidió el acceso de la gente, queriendo impedir la comunión del pueblo con Dios y la comunión personal de él con Dios. Pero vemos cómo su hijo, el primer año, el primer mes, se dedicó a restaurar. Entonces, teniendo en mente ese propósito, nuestro Señor Jesucristo lo proclamó de esta manera: lo primero que debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesucristo habló esto en un momento en el que la necesidad se hacían acuciantes, apremiantes, ¿sí? Y el Señor Jesucristo pone un punto de inflexión, o un punto de mayor importancia frente a los problemas que tenía la gente. O sea, en ese entonces, pues, la gente estaba oprimida por el Imperio Romano y había una opresión espiritual y financiera sobre la vida de las personas. La cotidianidad era muy forzada. Entonces las necesidades eran acuciantes, la necesidad de comida, la necesidad de conseguir dinero, porque la gente tenía que pagar su sustento, la gente tenía que pagarle a sus empleados, pero también tenía que pagar los impuestos. Y los impuestos no se pagaban una vez al año. Eso, había épocas del año donde había recolecta de impuestos. Y por A o por B había que pagar impuestos. Entonces, todas las necesidades se volvían casi que más que importantes. Pero el Señor Jesucristo dijo: más que la necesidad que usted tenga, primero está el reino de Dios y su justicia. Ahora, la necesidad como tal es algo primordial. O sea, la necesidad no es algo baladí. O sea, hay una diferencia entre una necesidad y un gusto. Si usted, por ejemplo, puede querer comprarse un reloj barato o caro, pero usted no necesita ese reloj. Yo no necesito ese reloj. O sea, usted quiere comprarse un reloj. O sea, ese es un gusto, pero usted necesita comer. O sea, usted le da hambre, necesita darle de comer a su cuerpo, le da sed, necesita darle de beber a su cuerpo necesita agua, necesitamos respirar, necesitamos estar sanos. Entonces, esas son necesidades básicas, y el Padre, el Señor Jesucristo dijo: el Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, el Padre sabe que nosotros los humanos tenemos necesidades básicas. Y el Padre quiere ocuparse de ellas.
¿sí? Entonces, bíblicamente la necesidad es algo prioritario. O sea, es algo que usted y yo no podemos descuidar. Pero el Señor nos dice que por encima de estas necesidades debemos buscar primeramente su reino, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de buscar su reino, ¿sí? La palabra que usa Mateo para buscar no es solamente una búsqueda, no es solamente una mirada superficial para encontrar algo, no, es una búsqueda intencional, constante, intensa, prioritaria. O sea, la palabra buscar quiere decir empeñarse en encontrar algo. Entonces, cuando el Señor dice mas buscad, quiere decir que debe haber una dedicación para encontrar. Ahora, cuando dice primeramente, no quiere decir que es lo primero de la lista, no tan solo, no, que primero entonces voy a buscar a Dios y segundo voy a ir a hacer el mercado, no. Cuando habla de primeramente, habla de la máxima importancia, la máxima prioridad. O sea que yo debo buscar intensamente algo que está por encima de cualquier cosa en importancia. O sea, el Señor está utilizando palabras hiperbólicas, palabras que quieren dar a entender que lo que se busca es muy importante, mucho más que lo que necesitamos a diario. O sea, entendiendo esto, mis hermanos, cambia nuestra perspectiva. O sea, la vida cristiana no es algo más que usted y yo hacemos, es nuestra vida. Cristo se convierte en nuestra vida, no en una lista más. Que no, primero el Señor Jesús y segundo voy a hacer el desayuno para los niños y tercero entonces me voy para el trabajo. No, cuando habla de primeramente es que toda la esfera de mi vida está cubierta por el reino de Dios y su justicia. Amén. O sea que no es que yo descuide lo demás, es que todo lo demás está metido dentro de ese primeramente. O sea que a partir de ahora mi vida es Cristo. Ya espero que me hayan entendido. ¿Sí? Entonces, cuando recordemos esto, no solamente estamos hablando de un orden cronológico, estamos hablando de lo más importante, la máxima prioridad. Mire lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias que se caracteriza por su máxima responsabilidad con el Evangelio. Léanse en las cartas del apóstol Pablo a Éfeso. Las palabras con las que el Señor Jesucristo describe a la iglesia de Éfeso son unas palabras de un elogio impresionante. Quisiéramos que el Señor dijera eso de nosotros. Pero Él dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, a pesar de que están trabajando con ahínco para el Señor mismo dejó de ser importante para ellos. O sea, miren el problema, ¿sí? O sea, ese problema de restarle importancia al Señor. O sea, para el Señor es importante que la iglesia no se desvíe de eso. Por eso Él enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando hablamos de buscar el reino de Dios, se hace más prioritario que satisfacer una necesidad urgente. El Señor ha subordinado la respuesta a las necesidades a nuestra búsqueda prioritaria de su reino y su justicia. Ahora, cuando el Señor habla del reino, no, esto ya lo hemos hablado aquí, pero cuando el Señor habla de reino, no está hablando de una porción de tierra.
Sí, la palabra griega para reino habla de una extensión limitada, ¿sí? E inclusive la idea que tenían los pueblos de ese entonces, e inclusive hoy en día, de reino, es de una parcela de tierra. Ese es el reino, donde la persona que está ejerciendo como autoridad ejerce su poder y su dominio sobre los que viven ahí, con sus leyes. Pero la idea de nuestro Señor Jesucristo de reino va más allá. Cuando Él habla de reino, Él no describe un lugar físico. Está describiendo vivir bajo el gobierno de Dios. O sea, cuando nos dice a nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo, lo que ustedes deben buscar es vivir bajo la plena autoridad de Dios en sus vidas. Que Dios esté gobernando sus vidas. Amén. Entonces, y lo mismo cuando se habla de la justicia. La justicia es la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios pide. Amén. Cuando nos habla de la voluntad de Dios, es lo que Dios nos ordena, ¿sí? Entonces, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Amén. Entonces, miremos lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, cuando hablamos de su reino y su justicia, estamos hablando de lo que Dios pide. Y no solamente de ese concepto de lo que Dios pide, sino de la vivencia de eso que Dios pide, ¿sí? Entonces vemos que el Señor en Miqueas 6:8 nos habla de hacer justicia. Entonces la justicia, los lineamientos de Dios para el hombre que están en su palabra. Amén. Pero también nos habla de la justicia que nos presenta como justos delante de Él, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra humana justicia no basta, no sirve para acercarnos a Dios, necesitamos a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de su reino y su justicia, también estamos hablando de que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida y que Él sea el que nos presente justos delante del Padre. Eso es lo que está hablando del reino de Dios y su justicia en su trasfondo espiritual. Y luego de eso, la vivencia de esa relación con el Señor. Ya el Señor Jesucristo es tu Rey, ya el Señor Jesucristo es tu justicia. Ahora vive de acuerdo a ese reino y de acuerdo a esa justicia. Como aquí habla Miqueas, lo que pide el Señor de ti. Amén. Ahora, en síntesis, en este nuevo año 2026, nuestra prioridad, nuestro deseo debe ser el Señor y su palabra. Miremos lo que dice Salmos 27, por favor. Que ahí vemos cómo el rey David expresa un deseo. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. O sea, el deseo, el anhelo de nuestro corazón es buscar a Dios. Porque cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, estamos hablando de que hay un rey que ejerce reino y justicia. Amén. Entonces, nuestro deseo en este año primeramente es establecer una relación con el Señor. Lo primero que debo hacer. Amén. Miremos también lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, este nuevo año, lo primero que debemos hacer es establecer una relación
personal con el Señor. La búsqueda de Dios no es solamente no es el primer punto en nuestra lista, no, es la vivencia total con el Señor este nuevo año. Que este nuevo año 2026, nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro accionar, nuestro diario vivir, sea vivir unido al Señor nuestro Dios y su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Señor Dios, y te rogamos que nos permitas recibir esta palabra, aprenderla, vivirla y llevarla a cabo para gloria de tu nombre. Estamos en tus manos y encomendamos a ti, Señor, este nuevo año 2026 para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.